¿Cómo están, hermanos? Vamos a ver la palabra de Hechos, capítulo 9. Es Hechos, capítulo 9. Desde el 1 al 25 vamos a leer. Si han encontrado, del 1 yo voy a leer. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban esta nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta aquí hemos hoy leído. ¿Cómo están? Soy feliz cuando estoy en este púlpito para predicar. Sea cual fuera el libro que leemos abriendo la Biblia, Dios trabaja por nosotros, y claramente podemos llegar a ver eso. Seres como nosotros, Dios va trabajando, y es maravilloso. No podemos expresarlo todo con la palabra. En Hechos 9, acerca de Saulo hemos leído. En la Biblia, Dios continuamente va trabajando en los hombres y cambiando a los hombres. Cambia a cada una de las personas que se han opuesto a Dios y hace que ellos trabajen por el Evangelio. En medio de ello, también está Oxupar, está Saulpar, y realmente estamos agradecidos cuando pensamos en ello. Yo jamás me imaginé que sería un evangelista que predique el Evangelio de esta manera. Yo realmente era torpe para hablar cuando era pequeño, y para predicar el Evangelio después de recibir la salvación, prediqué mucho. Señor, decía así, pero mi hermana me dijo: Oxo, jamás imagines ser pastor.
porque mi pronunciación, todo no era bueno. Yo dije, jamás me imaginé ser pastor, le dije a mi hermana. Pero un día, ya, me di cuenta que era pastor. Hasta ahora pienso, ¿cómo es que me convertí en pastor? No puedo entender. Lo importante es que es maravilloso la palabra que el Señor me permite. Cuando leemos esta Biblia, ¿de qué se trata? Es de nosotros. Saulo al comienzo perseguía a los cristianos, los mató, los encarceló. Pero Saulo realmente era perseguido, iba a la cárcel. ¿Será que iba a poder imaginarse? Ni pudo imaginarse. Dios, para su voluntad, continuamente va trabajando. Y esa obra que Dios va realizando es muy, muy bello. Algo más interesante, aquí cuando leemos en Hechos 9, fácilmente uno puede entender. Y cuando vamos hablando sobre ello, no es que yo simplemente hablo, sino que Dios dentro de nosotros estando vivo va trabajando y eso podemos ver. Y es increíble. Dios verdaderamente en medio de nosotros va trabajando. No solamente en David, no solamente en Saulo, no solamente en Pedro, sino que dentro de los hermanos Dios va trabajando y va cambiando a los hermanos y trabaja y dentro de ellos va hablando. Ellos hablan acerca de Jesús que está en ellos. Es increíble. Cuando quiere utilizarlo de manera grandiosa es Hechos 9 y hay mucho sobre los siervos de Dios. En medio de ello, hoy se encuentran ustedes y en medio de ello estoy yo y ustedes y es glorioso ver eso. Nosotros, aunque no sea como Saulo, aunque no sea como Pedro, aunque no sea como Pablo, pero cuando abrimos la boca y comenzamos a decir las cosas, eso viene a ser la misma palabra que la palabra de Dios. Y los que oyen aquella palabra cambian, se renuevan. Y cuando vemos eso, es maravilloso. Dentro de Jesucristo, vamos pasando años, es un tiempo largo. Al comienzo yo, 20, 21, 22 años cuando yo cumplí. Yo quería mostrarme más maduro delante de otros. Cuando me preguntaban la edad, yo casi no respondía, decía, ¿cuánto parezco? ¿Verdad que parezco joven? Es decir, que yo quería decir que tenía edad. Claro, tenía edad, tenía más que un niño de tercer año de primaria. Y ha pasado el tiempo. Quería aparentar más joven. Sí, así es cuando uno tiene realmente edad. Y para no aparentar viejo, yo traté mucho. Son cosas que surgen dentro de nuestro corazón. Dentro de un ser como yo. Disculpe que yo diga esto, es absurdo, pero dentro de todos nosotros, Dios está vivo. Y para cumplir su voluntad, su corazón nos lo introduce en nosotros. Y algo que ni imaginábamos, llegamos a decir. Y cuando vamos hablando, las personas que oyen la palabra, ellos cambian, se renuevan. Y es maravilloso y glorioso. En Hechos 9, no solamente Saulo experimentó ello. Piensen, Saulo, anoche yo y mi esposa fuimos en la casa de una hermana para encontrarnos con su marido. Toda la familia viene a la iglesia, solamente él
no viene a la iglesia. ¿Qué diría un pastor? Obviamente yo diría, venga a la iglesia. Si fuese yo, rápidamente vendría a la iglesia, pero él no quería venir. Justamente su hija vino, su hijo también vino a decirle, también su esposa. Realmente era interesante la plática. En mi corazón, yo dentro dije, Señor, yo no puedo pelear, no puedo ganar, pero si usted pelea, usted podrá ganar. Señor, permita que Él venga a la iglesia y que pueda oír la obra que Dios hizo y que pueda obtener el perdón del pecado y que pueda pasar su vida estando feliz y que vaya al reino glorioso del Señor. ¿Verdad que tenemos ese deseo? No podemos decir todo, es largo. Y yo platicaba con él y tenía un pensamiento distinto a nosotros. Se notaba la diferencia. Bueno, podemos dejarlo así, ese punto. Ustedes que están aquí, ni se imaginaron estar sentados aquí, ¿verdad que sí? Pero Dios, a seres como nosotros, Dios estando vivo, trabaja en nosotros. Y qué es la gracia de Dios, qué es el amor de Dios, qué es la voluntad de Dios, mostrando eso. Se maravilla. Yo también tengo que dar mi vida por Dios. La vida que yo viví y la vida que Dios ha planificado es incomparable. Lo que yo planifiqué, lo que yo establecí, claro, había cosas que me iban bien, pero muchas cosas malas. Dentro de Dios todo me ha ido bien. Escúchenme bien. En Hechos 9, Saulo, en la primera parte del 9, ¿qué dice? Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué dice Saulo? Yendo a Damasco. Bueno, quería traer a los cristianos y ponerlos en la cárcel. Eso era Hechos capítulo 9. Pero cuando leemos esta palabra, es increíble. Pasando el 1, pasando el 2, llegando al 3, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo, no sé si es Kim o Par, pero no sé, no creo que su apellido sea Sa, pero es Saulo. Saulo que aparece en el versículo 1. No era una gran manifestación, pero cuando Dios se puso a trabajar, cambió a un Saulo completamente distinto. Yo una vez estaba leyendo la Biblia. Simplemente. Yo iba leyendo la Biblia. Pienso como que 1 hora lo leí. No podía estar sentado. La palabra de la Biblia entró en mi corazón y trabajaba en mí. Saliendo, tengo que hablar con la gente, tengo que hablar, quiero predicar. Realmente era así. Al comienzo, en otra iglesia predican como 20, 30 minutos. Nosotros predicamos 20 minutos, ¿verdad? ¿Quién? Por favor, hizo una prédica de 60 minutos. Tendría que hacer de 6 horas. Así sería bastante bueno. Tengo tantas cosas que decir. Pero no por eso, no puedo hacer así a media. Bueno, no parecería sermón si lo hago a medias. Dios nos ama. Cuando vemos las cosas que Dios hace en nosotros. Saulo levantándose en esa mañana, yendo a Damasco, atrapando a los cristianos. Yo los voy a enviar a la cárcel. Saulo, ahora, no se habrán ni imaginado eso. Ustedes
No hace falta que se imaginen. Dios debe de imaginarse. Ustedes pueden vivir como quieren. Si Dios les guía, Dios no puede dejar de trabajar. Hagan lo que hagan. Si Dios les sujeta a ustedes. Yo, porque quería ser pastor o evangelista, porque quería ser un hombre bueno, porque quería ser misionero. No, no es por eso, sino que Dios dentro de nuestro corazón, su corazón nos lo entrega, entonces el corazón de Dios entra en nosotros. Ah, esa persona tan miserable. Ah, tengo que hablarle a él, tengo que predicar el evangelio, hablándole así. Yo predicando el evangelio. No es que obtiene al momento el perdón del pecado, con solo oír la palabra. Ah, ellos, oyendo un poquito, recibirán la salvación, cambiarán. ¿Cómo vivirá cuando cambien? ¡Wow! ¿Cómo será que trabajará en él? Cuando pensamos en ello, nos hacemos muy feliz. Y para ello, me subo mucho al avión, me subo al carro, me encuentro con mucha gente. Y estoy muy agradecido. Hoy, esta tarde, yo voy a otro país para predicar el evangelio, en un país cercano. Allí yo quería ir, ya que era cercano un poquito, pero ayer cambié de parecer. Yo quería ir allá, pero tú puedes venir a donde yo estoy. Y juntando a algunas personas, quería hablar a la iglesia, discutir, orar, pero en medio de ello, dentro de lo que hacemos, Dios estando vivo, trabaja. El apóstol Pablo se convirtió en apóstol Pablo. Dios, si no hubiese trabajado en él, ahora persiguiendo a los cristianos, mintiendo, y verdaderamente dicen que engañan a los buenos y realmente los irá persiguiendo a todos nosotros, no solamente en Saulo, en todos nosotros. Dios debe trabajar. Si Dios trabaja, personas que eran arrastradas por el deseo de la carne viene a hacer nada y se convierte en una persona espiritual, se convierte en un ministro y viene a ser una persona que habla, el amor de Dios cambia, se convierte en Pablo, Pedro, y ocurre cosas maravillosas. Hasta ahora, Dios dentro de nosotros, estando vivo, trabaja sin parar. Eso es increíble. Yo testifiqué. Un día recibiendo la salvación, yo estaba orando. ¿Qué pensé? Dios, en el Pacífico hay muchas islas. Yo nunca he ido allá. Aquellas personas de esa isla, ¿cómo están viviendo? Ellos, ¿qué están comiendo? ¿Qué ropa se ponen? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo viven? Ellos, ¿quién les predica el evangelio para que ellos puedan recibir el perdón del pecado? En mi corazón simplemente me puse a orar así. Cuando tenía tiempo, en medio del Pacífico, hay personas que viven en esa pequeña isla. ¿Quién predicará el evangelio para ellos? No pude ir a todos los lugares, pero recorrí varias islas. Fui a Australia, a Fiji. Aparte de ello, fui a varias islas. La vida de ellos, sí, ellos viven comiendo. Sí, a la noche duermen, de día se levantan, trabajan, abren los ojos a la mañanita. Pero dentro de ellos, Jesucristo,
cuando aquellas personas tienen a Jesucristo, un mundo, el corazón que otros no llegan a tener, ellos llegan a tener. El corazón de conocer a Dios, el amor que recibieron de Dios, como Jesús murió derramando la sangre por mí. Cuando no sabíamos, uno simplemente vive cuando no sabe eso. Pero mirando ello, desean anunciar este amor, desean anunciar el Evangelio. En esta ocasión, el gobierno de Corea, hay una isla llamada Kiribati. Los misioneros yendo allá van a predicar el Evangelio. Yo también fui varias veces a esa isla. Cuando uno se sube al avión, en ese mar tan grande está una pequeña islita. Todas las islas tienen una altitud baja y creo que tienen como 3 a 5 metros. El más alto es así, poco a poco. Dice que aumenta la altura del mar, puede que por la lluvia, y se está como que inundando. El misionero fue y predicó el Evangelio. Cosas maravillosas se están realizando allí. Cuando pensamos, muchos reciben el perdón del pecado, se maravillan. Gente como yo, sería bueno que anuncie el Evangelio, pero cuando vemos cómo cambia aquellas personas de la isla, es bello. Lo más importante, las personas de la isla también son pecadores y ellos obtuvieron el perdón del pecado. En Kiribati dice que había un niño. Mami, mami, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Por qué? Ah, el sol se ahogó. Ah, ¿qué tenemos que hacer? Se ahogó. Es que por primera vez veía el atardecer y decía que se ahogó el sol. La mami que le dijo, no te preocupes, hijo mío. Dentro del mar viven muchos enanitos. Ellos con el martillo todos los días hacen un sol. Y cada mañana ellos con toda la fuerza ahora levantan el sol. Entonces del oriente sale el sol. Hasta ahora también estarán haciendo el sol. Y va a salir el sol. Y dentro de ellos hay una leyenda que cuentan así, el mundo que ellos viven. Esa vida misma de ellos, pero en ello, Jesucristo está dentro de ellos, en la vida de ellos. Jesús se manifiesta y van cambiando. Llegamos a ver esa figura. Hasta ahora comían, dormían, pescaban. Ellos que simplemente vivían así. Cuando entra la sabiduría de conocer a Dios, cuando llegan a leer la Biblia, agradecen a Dios, tienen la paz y tienen el gozo. ¿No se imaginan lo agradecido que uno se siente? Una persona predicando. Realmente hay tanta gente que parece que ni muerto va a creer, ni oye, no le gusta oír. Hay muchos que aparentan así. Pablo era uno de ellos y atacó a Jesús. Los cristianos están confundiendo al pueblo inocente. Jesús murió en la cruz, pero dice que resucitó. Es una mentira. Ellos deben de mentir, pero es el colmo como mienten. No vamos a creer en la palabra de ellos. Están engañando al pueblo inocente. De esa manera él creía que era el cristiano y el hombre llamado Saulo. Hay muchos malos, pero no son tan malos como los cristianos. ¿Cómo va a resucitar Jesús que murió? ¿Cómo que puede decir que subió al cielo? Hasta yo mentiría. A ver si está vivo. ¿Para qué habla así en lugar de mostrarnos? Y así atacaba. Ellos decían que los cristianos eran una maldad, que engañaban al pueblo inocente. Luego, cuando vemos el resultado, no, los cristianos no son la maldad, sino que Saulo era así porque él era el que atacaba a los cristianos verdaderamente.
había atrapado a mucha gente en Jerusalén, había hecho para que reciban látigos, que reciban el castigo, y luego fue para atrapar a los cristianos de Damasco. Fue junto al sumo sacerdote, no importa que lo atrape. Y fue con las cartas a Damasco. Cuando vemos en Hechos 9:1, como dice Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Vamos a continuar aquí. Saulo yendo a Damasco, atrapando a los cristianos. Para encarcelarlos se dirigía a Damasco. ¿Correcto? ¿Correcto? Sin lugar a duda, correcto, ¿verdad? Yendo a Damasco, atrapó a los cristianos, los metió en la cárcel. ¿Por qué? Sí, porque fue a hacer eso. Fue para hacer ello. Fue, y no importa que vengan los cristianos, sí, atrápalos. Quería, yo voy a acabar, exterminar con los cristianos. ¿Cómo que resucitó Jesucristo que murió? A ver, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Hasta yo diría eso. Por favor. Así estaba el corazón de Saulo. Estos cristianos son una maldad. Por más que los matamos, continuamente se levantan. Ya estaba fastidiado. Ellos no deben existir. Por ellos este mundo se oscurece. Y fue para atraparlos. Iba y casi llegó. De repente vino una luz que resplandecía. ¡Ay! Pero Saulo en su oído empezó a oír una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues a mí? De repente se asustó. Claramente, yo no perseguí a alguien. Simplemente los cristianos son una maldad y estamos solamente atrapando a ellos, juzgando a ellos. Dice, Señor, ¿quién es usted? ¿Y por qué me dice que yo persigo a usted? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Se asustó en gran manera. Entonces Jesús, el hecho de que está vivo es una verdad que usted resucitó. Yo no averigüé esto, no pregunté y yo critiqué a los cristianos de esa manera. Así nos hace Satanás, sin saber bien. Unos como que aparenta que sabe mucho. Hay gente que habla así, ¿verdad? Saulo estaba así. A ver, ve. A ver, no, abrió los ojos y no había nadie. Y la gente fue junto a Damasco. La gente habló. Ahora Ananías dijo, vete a encontrarte con un hombre llamado Saulo. Señor, yo he oído de que él vino para atrapar a los cristianos. No, él es un instrumento escogido para mí. Ananías fue y le dice, hermano Saulo, Jesús me envió y yo abro tus ojos, y abrió él sus ojos. Señores, nosotros somos personas que nos hemos encontrado con Jesús. Claro, no podemos ver con los ojos, no hemos podido tocarlo, pero cuando leemos la Biblia conocemos el corazón de Jesús y realmente Jesús nos ha amado, derramó la sangre por nosotros y recibió el castigo que nos merecíamos y Él se sacrificó por nosotros y es nuestro Señor. Y en el corazón del Señor, nosotros llegamos a guardar el corazón del Señor. Saulo
se había encontrado ahora con Jesús y se asustó por el gran resplandor, Saulo. Esto, aunque no sea como un fenómeno como esto, dentro de mi vida ha habido una manifestación así y yo he visto en muchas ocasiones como Dios iba orando cuando estaba en el cuartel. Yo prediqué el Evangelio. Muchos soldados he visto cómo recibían la salvación. Ahora cuando predicamos en Kimchon, saliendo del cuartel, muchos cambiaron y en Daegu empezamos el seminario. También estando en Daejeon, luego vinimos a Seúl, realizamos la obra del Evangelio así. Dios, estando dentro de mí, las veces que voy leyendo la Biblia, me da un nuevo corazón. ¿Cómo? Saulo, hasta ahora engañado en su pensamiento, engañado por Satanás, él iba atacando, persiguiendo a los cristianos. Lo que nunca se imaginó, un nuevo corazón. Dios le va diciendo a Saulo. Entonces, es verdad de que Jesús de Nazaret está vivo. Porque yo no pregunté conforme a mi deseo, sentimiento, yo molesté, perseguí, encarcelé a los cristianos porque no sabía. Obviamente es así. No conoce la Biblia, no conoce a Dios, no conoce la palabra de Dios. Todos nuestros pensamientos parecen correctos, pero cuando entra la palabra de Dios y cuando entra mediante nuestros tímpanos la palabra, aquella palabra es muy distinta a mi pensamiento. Sí. Esta palabra de Dios es lo correcto. Yo estoy equivocado. Todos nosotros somos así. Antes de conocer a Dios, cuando conocíamos a Jesús, ¿por qué razón? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que trabajar por Jesús? Todos nosotros decíamos eso. Pero cargando la cruz, Él encargándose de nuestro pecado, nos rescató de nuestro pecado, no solamente nos perdonó, sino que realmente ha preparado el reino celestial y nos va esperando. Cuanto más conocemos, gente miserable que no conoce esto, le hablamos de Jesús. Queremos anunciar la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús entra al corazón de Saulo. Y uno se arrepiente, uno se queja. Contrariamente, cuando se encuentra con Jesús y tras la palabra de Jesús se convierte en una persona nueva. Y la vida de predicar el Evangelio es maravilloso, bendito. Y mediante Saulo se va anunciando este Evangelio hasta que llega hasta Roma. Y Roma, que es la capital del mundo, se llenan por el nombre de Cristo. Y Saulo está haciendo esa obra maravillosa y eso podemos ver. No hay otra cosa. Entre nosotros, sea quien fuera, con empeño cuando trabaja por Dios, tengo que ser pastor, tengo que ser ministro. No por eso se logra, sino que el corazón de Dios cuando entra en mi corazón, el corazón de Jesús, cuando se hace uno conmigo, el corazón de Jesús entra en mí y va guiando nuestro corazón hacia la dirección que Dios desea, nos va llevando. Uno cuando es llevado largo tiempo, está viejo, muere, y ¿dónde es aquí? Se da cuenta que aquí es el lugar llamado el cielo. La gente dice, entre los pastores, hay pastores que van primero ante el Señor. Hombre, por más que quieras ir al cielo. ¿Cómo que? Ay, un hombre joven irá antes que yo. Todo tiene su orden.
pero no me responde porque ya se fue. Sí, yo voy detrás, puedes irte antes o después, pero vete primero. A veces yo voy con el corazón al cielo. A veces me encuentro con el corazón con Jesús. A veces yo me volteo a pensar en mi pasado. Inútil, malo, sucio. A menudo yo digo, yo varias veces dije esto. Mi amigo llamado Chon Chung Nam. Todos mis amigos no me quieren. Sí. Una vez un amigo mío, yo le presté algo mío y rompió todo. Me enojé. ¿Por qué tú siempre eres así? Y yo me enojé. Al lado un amigo mío me dijo, Oxo, somos amigos. ¿Por qué te comportas así? El mío es mejor que el tuyo. Yo te doy el mío. No se imagina qué miserable. Él se hacía del bueno y me hizo una mierda. Y yo de tanta vergüenza. No se imaginan. Ahora bastante me han corregido. Anteriormente yo era un hombre que se peleaba siempre. Me pongo a pensar, un hombre como yo, Jesús me puso un nuevo corazón a un hombre como yo. Y cuando el corazón de Jesús entró en mí, un nuevo corazón que no era capaz de tener entró en mí. Y el pensamiento carnal se redujo. Empecé a leer la Biblia y empecé a compartir la Biblia y a anunciar el Evangelio. Eso es lo que yo pude hacer. Señores, la Biblia, claro, de acuerdo a la persona tiene una diferencia, pero Dios ama a todos nosotros y continuamente nos va hablando en nosotros para que poco a poco seamos guiados más a Dios. Cuando nos acercamos y cuanto más nos acercamos a Dios, nos alejamos del mundo y el corazón bueno que en el mundo no podíamos tener, el corazón cálido, el corazón cautivado en medio del amor, dentro de nuestro corazón va trabajando. Viniendo a la iglesia, ese diácono, qué delicado es posible. Uno puede decir ello. Ese anciano, qué apurado es, por favor. Pastor Oxupar, es así, ay, Dios mío. Uno puede decir eso, pero dentro de nosotros, cuanto más Dios se acerca a nosotros, el corazón de Jesús entra en nosotros. Y lo que jamás me imaginé, uno llega a pensar en ello. En ese mundo en donde nunca me puse, me pongo. Y en ese lugar en donde nunca yo llegué, Dios me va guiando. Simplemente, ya que tengo ojos carnales nada más, viendo los rostros de los hermanos. El hermano es así, bueno, el diácono, anciano. Simplemente, bueno, pasamos así. Pero el mundo, el corazón, no solo la carne, no solamente el cuerpo, no solamente la circunstancia que le llega, sino el corazón de Dios que no podemos llegar a ver, conociendo, experimentando, entendiendo, y con ese corazón, cuando tratamos al hermano, cuando con ese hermano tratamos a la hermana, cuando con ese corazón nosotros tratamos la dificultad, cuando nos encontramos con algo bien difícil, la gloria, la gracia santa que nunca hemos podido tener, llegamos a sentir los cristianos. Así somos los hombres de Dios, viviendo en el mundo. Solamente la gente del mundo vemos, la situación del mundo vemos y nos cautivamos en el mundo.
Cuando miramos a Jesús, cuando encontramos con Saulo, nos convertimos en una persona completamente distinta. Cambiamos, nos renovamos y como personas maravillosas cambiamos. Estamos tan agradecidos, no podemos expresar con las palabras todo esto. Como hemos dicho, en Brasil, el sacerdote de la iglesia, la más grande, él me pidió a mí que yendo a la iglesia católica, que el coro Gracias durante 30 minutos sería bueno que haga el concierto. Y sería bueno que predique 20 minutos la palabra. 20 minutos ya reservado, ¿verdad? Ya lo reservamos. Aparte de subir, durante 1, 2, 20, 10 horas puedo hablar con el pastor. Yo no lo veo como 20, yo lo veo como 200. Y así nos dirigimos. Hace poco él obtuvo el perdón del pecado. Él estaba muy agradecido. Y me pidió por favor para que vaya de nuevo. En esta ocasión, hace unos días, me volvió a llamar. Que en febrero del año que viene, cuando se reúne mucha gente, que venga y predique la palabra. Dios parece que supo mi corazón, o no sé si Dios me dio su corazón a mí. Y yo estoy muy agradecido por poder predicar a ellos. Terminó el periodo presidencial del presidente de aquel entonces, pero en aquel entonces fui yo a la Asamblea de Diputados. Yo fui al Congreso, me llevó a la sala de reuniones. Me dijo, pastor, venga por favor cuando tengamos la Asamblea del Congreso y predíquenos la palabra de Dios a todos los congresistas. Sí, era mucho más grande que el Congreso de Corea, porque yo también fui a la sala de reunión de Corea. Era mucho más grande que la de Corea. Yo voy a ir, le dije. Voy a ir. Y así a menudo, delante de los diputados, yo tengo que hablar con traducción, no sé hablar el portugués. Yo tengo deseo de hablar junto con ellos. A menudo soy invitado en el Congreso y junto con ciudadanos hablo en el Congreso. Varias veces había ocurrido eso. Dios, su corazón, desea que anuncie ante mucha gente. Y ese corazón de Dios para poder introducir y trabajar. Hoy, ¿a quién elijo? Bueno, ¿quién será bueno que se vaya esta vez? Saulo será bueno. Dios va decidiendo su voluntad. Hasta antes de encontrarse con Dios, atrapando a los cristianos, lo amarra, lo mete a la cárcel y se dirige. Hasta ese momento era así. Pero Dios se encuentra con Saulo. Y luego, el corazón de Dios, precioso más que todo este universo entrando en Saulo, se establece. Es increíble la Biblia. Bien interesante lo que aparece.
Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Anteriormente encarcelaba a los cristianos, pero al contrario, ahora él fue a Damasco para hablar de Jesús. Señores Dios, dentro del corazón de ustedes había diamante, joyas, dinero, había muchas cosas, pero el corazón de Dios introdujo en ustedes. Y las veces que abren la boca hablan de Dios, piden a Dios y oran a Dios y desean hallar la gracia de Dios. Cuando hayan la gracia de Dios, sea cual fuera el problema que les llega, no es problema de ustedes. Y es Dios quien les va guiando a ustedes. Bien, no sabemos, pero los hermanos de Damasco seguramente habrán estado muy nerviosos. Vamos a orar, puede que Saulo nos atrape, puede que atrape al pastor. Dios guárdenos. Pero en lugar de atrapar a los cristianos, Saulo fue atrapado. ¿Mediante quién? Dios. Saulo tenía dificultad, pero él estaba feliz hasta no poder expresarlo y empieza una vida bendita. Cuando pensamos, nos sentimos agradecidos. Me subo mucho al avión y desde São Paulo, Brasil, hasta Corea es demasiado lejos. La mitad es hasta Estados Unidos y cuando llego a Corea, es posible que lejos. Un día me subí al avión de São Paulo. Casi no había gente. El empleado dijo, usted tiene 1.000.000 de millas de puntos. Es que uno tiene que tener 1.000.000 de millas cuando viaja tal cantidad. Y le dan ahora puntos a favor. Yo compré de tercera clase, pero me dio de primera clase. Porque cuando ellos hacen el conteo, son 60 y si se vende como 61, personas de 1.000.000 de millas le ascienden de puesto. A veces digo, ojalá me ocurra algo así de nuevo. Y el empleado me dice, tiene 1.000.000 de millas. Le daré asiento de primera clase. ¡Qué agradecido me siento! ¡Qué agradecido me siento! Allí, hasta Los Ángeles llego hasta la mitad y uno tarda como 20, 30 minutos ante Dios cuando viajamos. Dios nos ayuda y mediante nuestro viaje ahora atestiguamos la palabra de Jesús, predicamos a mucha gente, ellos reciben la salvación, cambian y es glorioso, es precioso, no puede dejar de ser así. Ahora Dios, no solamente al pastor Oxupar, sino a todos ustedes, para dejarlos glorioso, no encontrarnos en Damasco, encontrándonos en Seúl, en el corazón de ustedes, mediante la Biblia, mediante la palabra, cuando se transmite al corazón de Dios. Ustedes se hacen uno con el corazón de Dios, sea quien fuera. Son hombres utilizados por Dios. Y cuando tienen incomodidad, Dios le da la salud. Y los que son débiles, Dios permite que no sean débiles. Y si son personas un poco ignorantes, Dios le da la sabiduría. Y mediante ustedes, Dios cumple su voluntad. Y para esa obra no descansa y está trabajando. Ustedes, si quieren ser más jóvenes, si quieren tener más salud, si quieren, ahora ustedes practiquen como personas que son utilizadas por Dios. Claro, será distinto en cada uno, pero si son utilizados en la obra de Dios, será glorioso y será maravilloso. No podrá dejar de ser una obra bella. Escándalo en Damasco. Papá, papá. Silencio, ¿por qué? ¿Qué pasa?
Saúl lo realmente renació. ¿Qué quieres decir? Papá, Saulo recibió el perdón del pecado. ¿Cómo? ¿Cómo? Se encontró con Jesús mientras que venía y ahora vino y está predicando el evangelio en la ciudad de escándalo y está rodeado por la gente. Sí, usted nos perseguía. Es que no sabía, no me encontré con Jesús, no sabía muy bien, pero esto es la verdad. Eso se iba contando en Damasco. Imagínense qué glorioso. Imagínense qué bello habrá sido. Dios en medio de nosotros va realizando estas obras. El corazón de ustedes, cuando día tras día se acerca al Señor y cuando tienen un mismo corazón con Jesús, son utilizados por Dios y siendo utilizados otra vez, si están bien, son utilizados en una obra mucho más grande mediante ustedes, cambia la gente, se renueva la gente y se manifiesta la gloria del Señor. Y de esa manera, cada uno de ustedes, Dios ha permitido para que vengan y oyendo la palabra, ustedes se encuentran en un mismo mundo del Señor y no viene a ser algo que se va a podrir, sino que si tienen el corazón de Dios como Saulo, Dios se va a manifestar y habrá gente que reciba la salvación por ustedes, habrá gente que cambie por ustedes y habrá gente que renazca y es glorioso, maravilloso, no se imaginan cuánto. Amados, ya hace bastante tiempo que hemos recibido la salvación, tenemos edad. Por más que calculo, creo que la vida que me espera es un poco más corto que la vida que he vivido. Realmente creo que será más corto. Es una ambición que desee que sea igual, pero dentro del pecado, yo que vivía dentro del pecado para salvarme, Dios dejó el problema, la oscuridad, hizo para que no se resuelvan las cosas. El año 1962, el 7 de octubre, yo estaba confundido por el pecado, luego obtuve el perdón del pecado. Antes de ello, yo vivía con mi propio pensamiento, pero aunque parece mi pensamiento, dentro de mí está el corazón de Dios y el pensamiento de Dios me va guiando. Amados, recuerden, en medio del pensamiento de ustedes, obteniendo el perdón del pecado, si ustedes han creído en Jesús, el pensamiento de Dios, estando en el pensamiento de ustedes, está trabajando conjuntamente. A veces pelea el pensamiento de Dios con nuestro pensamiento. Yo estoy acostumbrado por mi pensamiento, parece eso muy bueno, pero el pensamiento de Dios, cuando me va dominando, dentro de ustedes, el poder de Dios va trabajando. El amor de Dios va trabajando. Eso es maravilloso en gran manera. No es suficiente con las palabras. Yo recibiendo la salvación, ahora tengo edad, soy viejo, estoy canoso. A veces digo, estoy viejo. Ahora empecé a sentir ya eso. Pero ese Dios que me ayudó hasta ahora, en los días pasados, por no poder verlo ni poder palparlo, es porque es invisible, pero con un corazón ardiente. Él me ha amado más que nadie nos cuida, guía nuestro futuro. Ese Dios, sin descansar, va trabajando en mí, trabaja en ustedes. Ahora, en el corazón de ustedes, ese pensamiento, ese gozo, no eso, sino el gozo que solamente pueden sentir por Dios, esa paz, ese amor que viene de Dios, esa gracia maravillosa, abriendo los ojos dentro de ese mundo. No es que los ha cambiado como Saulo de una noche para el día, pero les cambia. Obra en ustedes, está trabajando en ustedes. Esa realidad nos hace agradecer en gran manera. No se imaginan cuánto. Hermanos amados, a menudo nos ponemos a pensar,
mi amigo Chon Chung-nam, mucho más guapo que yo, con un corazón mucho más grande que yo. Era tan maravilloso. Una vez experimenté esa vergüenza delante de los amigos. Sí, habían roto por completo ese amigo mío. Me enojé. Oxo, discúlpame. ¡Ey! Con que me pida disculpas, se resuelve todo. Chung-nam vino. Oxo, somos amigos. ¿Qué tanto eso? Yo te voy a dar el mío es mejor que el tuyo. No se imagina, tanto lo odié. Me dejó como un maldito. ¿Cómo es posible que tú puedes tener ese corazón? A menudo dije, él es tan guapo. Chon Chung-nam, realmente si hubiese estado en lugar de mí en el púlpito, qué bello, qué guapo, habla tan bien él. Pero un día fui a la tierra natal. Hablamos de Chung-nam. Chung-nam se casó, sí. Es muy guapa su esposa. Ella se candidató para ser Miss Corea. Era una mujer de Busan. Cuentan que es bellísima. Chung-nam también es bello, le dije yo. Obvio. Y luego, pasó 2 años. Y mis amigos vinieron y me dijeron, ¿oíste de Chung-nam? No. Se suicidó Chung-nam. Vivía con una mujer tan guapa, porque se suicidó. No podía entender eso. ¿Cómo Chung-nam habrá podido hacer eso? ¿Por qué? A menudo me pregunto. En lugar de Pastor Oxopar, si Chon Chung-nam hubiese estado aquí, será más vistoso, más guapo. ¿Por qué me salvó a mí? Yo delicado, soy así. A menudo. Señor, ¿por qué usted me salvó? Hay gente más buena que yo, mejor que yo. Con un corazón de agradecimiento, quería servir al Señor. Quería vivir por el Señor. Y por el Señor quería echar todo mi corazón y trabajar. Ese corazón tenía. Todos somos distintos, pero verdaderamente el apóstol Pablo, echando todo su corazón, entregando toda su vida al Señor Jesús, fue a predicar en Roma. Hizo algo tan precioso el apóstol Pablo. Soy sincero. Yo recorro distancias más lejanas que Pablo, porque no habrá habido avión en aquel entonces. Voy en avión a Estados Unidos, a Europa, y predico el Evangelio. Nosotros tenemos rostro, tenemos manos, pies, tenemos nuestro corazón. Dentro de nuestro corazón está puesto el corazón de Dios. Simplemente cuando pensamos no nos damos cuenta. Pero conociendo el corazón de Dios, entendiendo el corazón de Dios, el que se enseñoree de nuestro cuerpo y el que mi deseo se enseñoree de mi cuerpo, es muy distinto. Ahora, ustedes, el pensamiento, la carne les ha surgido, pero si ustedes encargan su vida en el corazón de Dios que está en la Biblia, serán Jesús en este periodo. Serán un siervo precioso de Dios en este periodo. Sea como fuese el cuerpo, Dios nos introduce su corazón en nosotros y el corazón de Dios para que trabaje dentro de nosotros. Así Dios lo ha dejado. Ahora,
nuestro pensamiento, el corazón de Dios. ¿Verdad que podemos sentirlo? Hemos vivido con nuestro pensamiento, hemos vivido con nuestro deseo, pero poco a poco, cuando vivimos con el corazón de Dios, dentro de poco, ustedes serán un Jesús pequeño, serán un pequeño Dios y mediante ustedes también se manifestará la gloria, la voluntad de Dios y Dios trabajará con toda convicción, creemos en ello. Y para ello, ese Dios que introdujo su corazón, le agradecemos a Él. Y guardando el corazón de Jesús, con el corazón de Jesús para que podamos vivir. Todo lo ha hecho. Uno bien no sabe, pero cuando se pone a pensar, este es el corazón del hombre. Vivamos con el corazón de Jesús cuando hacemos esto. Yo soy así cuando hago esto, pero ¿cómo será el corazón de Jesús cuando viven con el corazón de Jesús? Ustedes serán un Jesús pequeño y ustedes vivirán una vida en la que Dios se goce. Confío plenamente. Vamos a orar. Dios Padre amado, le agradecemos a usted, le glorificamos. Nos ama y muriendo sobre la cruz, usted nos ha rescatado nuestros pecados y dentro de nosotros nos ha dado el corazón de Dios. Ese corazón nuestro que vivía en nosotros y el corazón de Dios que estaba en nosotros, no viviendo conforme al deseo de la carne, viviendo con el corazón de Dios. Siendo un Jesús pequeño, queremos ser un siervo que resplandezca al mundo y así usted queremos que sea glorificado. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.